Buenos días, continuamos con el bloque referido al currículo nacional. El tema 3 es enfoques transversales para el desarrollo del perfil de egreso, ¿de acuerdo? Antes de iniciar, no olvidemos, como lo habíamos mencionado en los videos anteriores, el currículo nacional de la educación básica es quien nos orienta respecto a los aprendizajes que debemos de garantizar, tanto como Estado y como sociedad, a los estudiantes. Por ello, la importancia de conocer el currículo nacional. ¿Sí? Bien, respecto a los enfoques transversales. ¿Qué nos dice el currículo nacional respecto a ello? Bien, nos indica que el desarrollo y logro del perfil de egreso es el resultado de la consistente y constante acción formativa del equipo de docentes y directivos de las instituciones, es decir, de los centros educativos, ¿no? Y todo ello en coordinación con las familias. Esta acción se basa en enfoques transversales que responden a los principios educativos declarados en la Ley General de Educación. Como acaban de ver, los enfoques transversales o el desarrollo de los enfoques transversales para el logro del perfil de egreso, ¿quiénes intervienen? Los docentes, directivos y las familias. Es un trabajo conjunto. ¿Y ello está basado en qué? En la Ley General de Educación. ¿Sí? Entonces, los enfoques transversales aportan concepciones importantes sobre las personas, su relación con los demás, con el entorno y con el espacio común. Y lo más importante, ello se traduce en formas específicas de actuar, que constituyen valores y actitudes que tanto estudiantes, maestros y autoridades deben esforzarse por demostrar en la dinámica diaria de la escuela. Como acaban de darse cuenta, los enfoques transversales se traducen en formas específicas de actuar, es decir, son actuaciones. No vamos a evaluar ello ubicando un A, un B, C o AD. Simple y llanamente se observan porque son actuaciones. ¿Estamos? Y no solamente es de parte de ¿qué? De los estudiantes, sino también de los docentes. Entonces, tanto estudiantes como docentes debemos de buscar siempre que mejorar y hacer mejor estas actuaciones que están dirigidas a través de los enfoques transversales. ¿Sí? Cabe indicar que estas formas de actuar, llámense empatía, solidaridad, respeto, honestidad, entre otros más, se traducen siempre en actitudes y en comportamientos observables. Por ejemplo, la solidaridad. ¿Se puede observar? Por supuesto que sí. Lealtad, respeto. Claro, estas actuaciones son observables y es fácil de observar, pero recordemos que el currículo nacional nos indica que estas actuaciones son y las deben de realizar tanto docentes como estudiantes. Obviamente se incluye a los directivos de las instituciones. Continuamos. A ver, ¿cuál es la concepción de los enfoques transversales, sus articulaciones y ejemplos para el tratamiento en la vida escolar? Tenemos un primer enfoque, que es el enfoque de derechos, que como muchas veces no hemos leído, seamos honestos, no hemos leído lo que dice en el currículo nacional y asumimos lo que nos parece, lo cual no debería de ser así. Veamos, ¿qué nos dice el currículo respecto al enfoque de derechos? Nos indica que parte por reconocer a los estudiantes como sujetos de derechos y no como objetos de cuidado. Es decir, como personas con capacidad de defender y exigir sus derechos legalmente reconocidos. Claro que sí. Pero ahí también viene algo muy importante, que si bien todos tenemos derechos, ¿no? Todos, pero también tenemos deberes y hay que ser conscientes de ellos. Y aún más, una frase muy común que probablemente la mayoría lo ha oído es que nuestros derechos terminan cuando comienzan los derechos de los demás. Y ahí es donde nosotros debemos de incidir como docentes. ¿Estamos?
como lo acabamos de mencionar, debemos de reconocer que somos ciudadanos con deberes, que participamos en el mundo social, propiciando en consecuencia la vida en democracia. Entonces, hablar de democracia no implica solamente reclamar nuestros derechos, sino ser conscientes de nuestros deberes y de los derechos de los demás también. Este enfoque promueve la consolidación de la democracia que vive el país, contribuyendo a la promoción de las libertades individuales, los derechos colectivos de los pueblos y la participación en asuntos públicos, a fortalecer la convivencia y transparencia en las instituciones educativas. Asimismo, a reducir las situaciones de inequidad y procurar la resolución pacífica de los conflictos. Todo lo que acabamos de mencionar es lo que nos indica el currículo respecto al enfoque de derechos. Y acá quiero mencionar algo, de que muchas veces cuando hacemos nuestra planificación curricular o en todo caso estamos desarrollando una experiencia de aprendizaje o planificándola, digámoslo así, sabemos que como parte de la experiencia de aprendizaje, ¿no?, debemos de trabajar enfoques transversales. Y muchas veces, o con cierta frecuencia he oído o me han comentado, Johnny, y en el tema de enfoques transversales, ¿qué enfoque transversal voy a trabajar? ¿Qué valores voy a trabajar? ¿Cuáles son las actitudes que voy a observar? Bien, no es mucha ciencia ello. ¿Por qué? Porque los valores y actitudes e inclusive los ejemplos de lo que vamos a observar está en el currículo nacional. Lo único que tenemos que hacer es leer el currículo nacional y plasmar ello en nuestro día a día como docentes. Por ejemplo, ¿cuál es el tratamiento del enfoque de derechos? ¿Qué valores nosotros como docentes debemos de observar? Por ejemplo, el primero de ellos, respecto a este enfoque transversal, es la conciencia de derechos. Y con respecto al valor de conciencia de derechos, ¿qué actitudes nosotros debemos de observar en los chicos o propiciar en los estudiantes? Bien, el currículo nos dice que respecto al valor de conciencia de derechos, la actitud o actitudes que debemos de promover es la disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos colectivos que tenemos las personas en el ámbito privado y público. Y un ejemplo de ello, veamos, un ejemplo respecto a esa actitud y valor es que los docentes promuevan el conocimiento de los derechos humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño para empoderar a los estudiantes en su ejercicio democrático. Claro, muchas veces hablamos de que debemos de hacer respetar la democracia, debemos esto, debemos lo otro, pero no conocemos nuestros derechos, ¿no? Entonces, ¿de quién es función ello? De nosotros como docentes. Y acá en el currículo está lo que debemos hacer. Otro ejemplo al respecto es que los docentes deben de generar espacios de reflexión y crítica sobre el ejercicio de los derechos individuales y colectivos, especialmente en grupos y poblaciones vulnerables. Como acaban de percatarse, en el currículo nacional está todo ello y lo único que nosotros hacemos es plasmarlo en nuestra práctica pedagógica, en todo caso en la planificación de nuestras experiencias de aprendizaje. No hay más ciencia ahí, ¿sí? Continuamos. Entonces, a ver, con respecto al tratamiento del enfoque de derechos, que es lo que estamos hablando, ¿qué otros valores nos recomienda el currículo trabajar? Pues nos recomienda el valor de libertad y responsabilidad, y asimismo el de diálogo y concertación. Con respecto al valor de libertad y responsabilidad, ¿qué actitud o actitudes debemos de promover? Pues bien, debemos de promover la disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de actuar dentro de una sociedad. ¿Estamos? Entonces, pero ello lo vamos a promover y lo van a realizar los chicos, si es que conocen sus derechos. ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Cómo nosotros podemos demostrar ello, no? Cuando
un ejemplo de cómo o cuando el estudiante demuestra ello. Cuando los docentes promueven oportunidades para que los estudiantes ejerzan sus derechos en relación con sus pares, es decir, sus personas de su edad, y los adultos. Asimismo, los docentes deben o pueden promover formas de participación estudiantil que permitan el desarrollo de competencias ciudadanas, articulando acciones con la familia y comunidad en la búsqueda del bien común. ¿Ven? Están los ejemplos ahí de lo que podemos hacer para promover dichas actitudes. Con respecto al valor de diálogo y concertación, ¿qué actitud debemos de promover? La disposición a conversar con otras personas, intercambiando ideas o afectos de modo alternativo para construir juntos una postura común. Entonces, acá dice, para construir juntos una postura común, pero ello posterior a con una conversación previa, intercambiando ideas o afectos de modo alternativo. ¿Vieron? Ejemplo al respecto, cuando los docentes propician y los estudiantes practican la deliberación para arribar a consensos en la reflexión sobre asuntos públicos, la elaboración de normas u otros. ¿De acuerdo? Ojo, que estamos recordando de que los enfoques transversales son acciones observables, pero no solo de los estudiantes, sino también de los docentes, que muchas veces no lo llevamos a la práctica. Y si no lo llevamos a la práctica, ¿con qué ejemplo vamos a hacer de que ellos, o qué ejemplo vamos a dar para que ellos lo hagan? Todos sabemos que finalmente con el ejemplo se enseña. Así es. ¿Estamos? Continuamos. Entonces, tenemos un segundo enfoque transversal, que es el enfoque inclusivo o de atención a la diversidad. Obviamente está en el currículo todo esto, lo que estoy mencionando, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice el currículo respecto al enfoque inclusivo o de atención a la diversidad? Bueno, sabemos que a la fecha, al momento, nadie discute que tanto los niños, niñas, adolescentes, adultos y jóvenes tienen derecho no solo a oportunidades educativas de igual calidad, sino a obtener resultados de aprendizaje de igual calidad, independientemente, ojo, independientemente de sus diferencias culturales, sociales, étnicas, religiosas, de género, condición de discapacidad o estilos de aprendizaje. Cuando nosotros nos llega a la mente el tema del enfoque transversal denominado enfoque inclusivo, siempre relacionamos con el tema de condición de discapacidad. Pero acá, como acaban de notar, el currículo va más allá. El tema de la inclusión no solamente refiere a lo que es discapacidad. Implica, como acaban de darse cuenta, también lo que son los estilos de aprendizaje, porque todos los estudiantes no tienen los mismos estilos de aprendizaje, y ello lo sabemos, y es parte de la inclusión. El tema de religión, raza, género, etc. Es bastante amplio este concepto de enfoque inclusivo, como acaban de darse cuenta. ¿Estamos? ¿Y quién nos indica ello? Recalco una vez más, el currículo nacional. Bien, en este sentido, la atención a la diversidad significa erradicar la exclusión, discriminación y desigualdad de oportunidades. Ahí está bien claro. ¿A qué refiere o qué significa el enfoque inclusivo? Bien, respecto a este enfoque, ¿hay valores que debemos de promover a los estudiantes? Por supuesto que sí, por supuesto. Y recalco, ¿qué valores? Está en el currículo nacional y los vamos a comentar. Por ejemplo, tenemos un primer valor que es el respeto por las diferencias. ¿Y qué actitudes respecto a ello debemos de promover a los estudiantes? Bueno, el reconocimiento al valor inherente de cada persona y de sus derechos por encima de cualquier diferencia. No lo reconocimiento al valor inherente de cada persona y de sus derechos
por encima de cualquier diferencia. ¿Y cómo se demuestra ello? Cuando los docentes y estudiantes demuestran ¿qué? Tolerancia, apertura y respeto a todos y cada uno, evitando cualquier forma de discriminación basada en el prejuicio a cualquier diferencia. ¿Notaron? Ya tenemos ello. Otra manera de cómo se demuestra este valor o estas actitudes es que las familias reciben información continua sobre los esfuerzos, méritos, avances y logros de sus hijos, entendiendo sus dificultades como parte de su desarrollo de aprendizaje. Ojo, ¿qué nos dice? Las familias reciben información continua. Recalco, las familias reciben información continua sobre los esfuerzos, méritos, avances y logros de sus hijos. ¿Lo hacemos? ¿No lo hacemos? Bueno, cada uno ya es consciente de ello, ¿sí? A ver, otra manera de cómo uno puede observar estas actitudes es cuando tanto los docentes ni los estudiantes estigmatizan a nadie. Claro, ¿caemos en ese error de estigmatizar a los estudiantes o a las personas? Sí, muchas veces por la raza. En función a la raza de la persona podemos determinar, no, él es deportista, él es más estudioso, si usa anteojos es más estudioso. Si tiene el cabello un poco largo, es muy pícaro y algunos lo tildan hasta de malcriado. Y así estigmatizamos a las personas en función a la apariencia física. ¿Ven? Entonces, pero como se están dando cuenta que el currículo no dice ni docentes ni estudiantes, que los enfoques transversales es bastante amplio, no solamente estudiantes, nosotros también. ¿Estamos? Bien. Continuamos. A ver, ¿qué otros valores encontramos respecto al enfoque inclusivo? Bien, otro valor más es la equidad en la enseñanza y la confianza en la persona. ¿Qué actitudes respecto al valor de equidad en la enseñanza? Es la disposición a enseñar, ofreciendo a los estudiantes las condiciones y oportunidades que cada uno necesita para lograr los mismos resultados. Como están notando, esa actitud depende o está en función a quién, al docente. Por ello dice, la disposición a enseñar, ofreciendo a los estudiantes las condiciones y oportunidades que cada uno necesita para lograr los mismos resultados. ¿Y cómo se demuestra? ¿Cómo se observa ello? ¿Cómo? Bien, cuando los docentes programan y enseñan considerando tiempos, espacios y actividades diferenciadas de acuerdo a las características y demandas de los estudiantes, las que se articulan en situaciones significativas vinculadas a su contexto y realidad. Como acaban de notar, inclusive el tema de equidad en la enseñanza tiene que ver con la situación que nosotros planteamos y que debe de ser significativa ¿para quién? Para el estudiante. ¿Estamos? Entonces como que se nos está abriendo un poco más el panorama. Los enfoques transversales clave, por supuesto, clave y muy importante para el desarrollo del perfil de egreso. Y tiene bastante que ver el docente y obviamente los directivos de la institución educativa. Bien, tenemos otro valor respecto al enfoque inclusivo, que es la confianza en la persona. Bien, ¿qué actitudes o actitud encontramos ahí? Es la disposición a depositar expectativas en una persona, creyendo sinceramente, en su capacidad de superación y crecimiento por sobre cualquier circunstancia. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Cada uno es consciente de ello. ¿Cómo se demuestra esto? Cuando los docentes demuestran altas expectativas sobre todos los estudiantes, incluyendo aquellos que tienen diversos estilos y ritmos de aprendizaje diferentes o viven en contextos difíciles. ¿Notan de que nuevamente implica bastante la acción del docente? Claro que sí. Bien, otra manera como se demuestra es cuando los docentes convocan a las familias, principalmente a reforzar la autonomía, autoconfianza y la autoestima de sus hijos, antes que a cuestionarlos o sancionarlos.
Muchas veces nosotros como docentes cuestionamos e inclusive sancionamos a los estudiantes. Se les expulsa, si no hizo una tarea se le baja 5 puntos, 10 puntos, o uno los cuestiona, ¿no? No hiciste la tarea, ¿por qué? Por flojo, por eso, por lo otro, por lo otro. Pero no tratamos de indagar más allá, no buscamos el porqué de lo sucedido. ¿Vieron? Entonces, enfoques transversales implica todo ello. Otra manera de cómo se demuestra es cuando los docentes convocan a las familias. Bueno, acá había copiado, entonces duplico. Otra manera sería que los estudiantes protegen y fortalecen en toda circunstancia su autonomía, autoconfianza y autoestima. ¿Ven? Es un trabajo conjunto, docentes, estudiantes. Continuamos entonces, Tenemos otro enfoque transversal, que viene a ser el enfoque intercultural. Como su nombre dice, intercultural, entre culturas. Claro que sí. Seamos honestos, en nuestro contexto, en la realidad de nosotros, en la realidad de nuestro país. ¿Por qué está caracterizado? Está caracterizado ¿por qué? Por la diversidad sociocultural y lingüística. Claro que sí. Y se entiende por interculturalidad al proceso dinámico y permanente de interacción e intercambio entre personas de diferentes culturas, orientado a una convivencia basada en el acuerdo y la complementariedad, así como en el respeto a la propia identidad y a las diferencias. Las diferencias se deben de respetar, y más aún en un país como el nuestro, donde hay bastantes diferencias culturales y obviamente lingüísticas. Entonces, el trabajo de nosotros es propiciar ese respeto a la identidad de cada una de las personas y también el respeto a las diferencias propias entre cada cultura y o personas, ¿sí? ¿Qué más nos dice el enfoque intercultural? Que en una sociedad como la nuestra se previenen y sancionan las prácticas discriminatorias y excluyentes como el racismo. Claro, de acuerdo a la ley está establecido ello, ¿sí? Pero hay que ser conscientes de ello. Bien, al igual que los enfoques transversales anteriores, hay valores que nosotros debemos de propiciar en los estudiantes y nuestros colegas, en general en todos. ¿Y dónde están esos valores? Como ya se mencionó, están en el currículo nacional. Así que cuando hagan su planificación, deben de tener su currículo nacional. Si no, ¿cómo planifican? ¿Cómo planificamos? ¿Ven? Entonces, ¿qué valores tenemos respecto al tratamiento del enfoque intercultural? Bueno, uno de ellos es el respeto a la identidad cultural. ¿Y qué actitudes nos permiten formar esos valores? Bueno, el reconocimiento del valor de las diversas identidades culturales y relaciones de pertenencia de los estudiantes. Claro, una cultura no es mejor que la otra y viceversa. Pero hay que ser conscientes del valor de cada cultura. No solo mencionarlos, no solo hablarlo. ¿Y cómo se muestra ello? ¿Cómo se muestra esta actitud? Cuando los docentes y estudiantes acogen con respeto a todos, sin menospreciar ni excluir a nadie en razón de su lengua, su manera de hablar, su forma de vestir, sus costumbres o sus creencias. Está en el papel y es fácil leerlo, pero practicarlo. He ahí el trabajo de todos nosotros. Si como docentes discriminamos a alguien por su forma de vestir, porque no sabe expresarse bien o por alguna costumbre que pueda tener, ¿qué vamos a esperar de los estudiantes? Que hagan lo mismo, simple y llanamente. No basta con decirles, ¿no? No basta con decirles, hay que mostrar. Esto se muestra, se genera y se propicia, ¿con qué? Con el ejemplo. Así que es tarea de todos. Otra manera, otro momento cuando se demuestra estas actitudes es cuando los docentes hablan la lengua materna de los estudiantes y los acompañan con respeto. Ojo, en su proceso de adquisición del castellano como segunda lengua. Muchos
jóvenes, niños de nuestro Perú profundo no hablan el castellano como lengua principal. Y parte de su formación es que aprendan el castellano. Y resulta obvio, en ese aprendizaje no lo van a expresar de manera correcta o adecuada. Y ello muchas veces, por no decir casi siempre, genera burlas o sonrisas sarcásticas, inclusive hasta de los docentes. ¿Sería adecuado o correcto? Sabemos que no. Entonces ello es parte de ¿qué? Del valor que nos pide el enfoque intercultural. Respeto a la identidad cultural. ¿Sí? Bien. También se demuestra cuando los estudiantes respetan todas las variantes del castellano que se hablan en distintas regiones del país, sin obligar a los estudiantes a que se expresen oralmente solo en castellano estándar. Claro, claro que sí. Costa, sierra, selva y las diferentes variantes se habla el castellano, ¿no? Pero hay variantes. Alguien de la selva tiene al expresar el castellano lo hace con ciertas variantes distintas a alguien de la costa y viceversa, y de otros lugares y puntos de nuestro país. Entonces hay que mostrar respeto, porque es parte de ¿qué? De la identidad cultural de cada zona de nuestro país. ¿Estamos? Bien. ¿Qué otros valores encontramos acá? Bien. Respecto al enfoque intercultural, el currículo nacional nos indica dos valores más, lo que es justicia y diálogo intercultural. Con respecto al valor de justicia, ¿qué actitudes debemos de propiciar? Bueno, es la disposición a actuar de manera justa, respetando el derecho de todos, exigiendo sus propios derechos. Y acá hay algo importante, y reconociendo derechos a quienes les corresponde. ¿Y cómo se demuestra ello? Cuando los docentes previenen y afrontan de manera directa toda forma de discriminación, propiciando una reflexión crítica sobre sus causas y motivaciones con todos los estudiantes. Y con respecto al valor de diálogo intercultural, ¿qué actitudes? El fomento de una interacción equitativa entre diversas culturas, mediante el diálogo y el respeto mutuo. ¿Y cómo se demuestra? Cuando los docentes y directivos propician un diálogo continuo entre diversas perspectivas culturales y entre estas con el saber científico, buscando complementarse con los diversos o distintos planos en los que se formulan para el tratamiento de los desafíos comunes. Como acaban de notar, ya vamos exponiendo respecto a ¿qué? A 3 de los enfoques transversales. Vamos a hacer otro bloque con los restantes enfoques transversales. Pero sí hay algo que debe de quedar claro. 1. Los enfoques transversales son acciones observables. 2. Los valores, actitudes respecto a los enfoques transversales que nosotros debemos de trabajar con los estudiantes y planificarlos previamente. ¿Dónde están? Están en el currículo nacional. Básicamente es copiar y adaptar de acuerdo al contexto donde estamos. 3. Y muy importante, los enfoques transversales no es tarea solamente del estudiante, es tarea de todos. Estudiantes, docentes, directivos, familias. Y aún más, y no menos importante, se enseña con el ejemplo. Si nosotros no tenemos esas acciones, no tenemos dichos valores, ¿qué podemos transmitir? Seamos honestos, muchas veces en enfoques transversales ubicamos lo que se nos parece y listo. Pero esto se transmite a través del ejemplo, ¿sí?